Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, de este día martes 6 de agosto, es el Evangelio que nos habla de la transfiguración del Señor. Es un Evangelio importante, es un Evangelio muy simbólico y que, según las palabras del Papa Benedicto XVI, abarca además de este Evangelio algunos contenidos que son bastante esenciales dentro de la comprensión del Evangelio en general. Por ejemplo, el Papa habla mucho de cómo se da el lugar donde se da la transfiguración, que es en una montaña. La montaña es un signo para él de la revelación más importante de Dios. Y también habla de una disposición de corazón cuando se va a dar una gran revelación. Por ejemplo, uno ve en la vida de Jesús cómo cuando Él va a dar las bienaventuranzas, va a la montaña. O desde el inicio, cuando es tentado por el demonio, está en una montaña. Está en una montaña cuando tiene que orar al Padre para escoger a sus apóstoles. Y está en una montaña cuando vive la angustia, cuando le ofrece al Señor su angustia. Él es crucificado también en una montaña, asciende desde una montaña. Todo es un simbolismo que ya vemos en el Antiguo Testamento. Moisés recibe los 10 mandamientos en la montaña y, y Abraham entrega a su hijo en una montaña, en el monte Moria. Y por eso es que también antes de recibir una gran revelación de Dios, y yo creo que deberíamos tener un hábito nosotros en el corazón, y es que si el Señor nos va a hablar, ascender a una montaña significa también eh, como que en nuestra mentalidad, cuando vamos a una montaña, como que nos preparamos para recibir algo que es más grande que nosotros. Quien ha subido a una montaña y ha contemplado una montaña, a veces una montaña hasta puede verse terrible, puede verse en dimensiones tan grandes que a uno le puede llegar hasta dar miedo o asombro. Pero es la actitud que uno necesita para escuchar a Dios. A veces estamos muy acostumbrados a que Dios nos hable de una forma cotidiana y hacemos un discernimiento como que fuera pues algo del día a día y está bien. Pero subir a la montaña para que Dios nos dé su palabra significa también la actitud de asombro y la actitud de cambio de mentalidad. Normalmente cuando una persona necesita cambiar su pensamiento, no lo hace en su mismo medio. Es decir, cuando uno tiene que hablar con alguien de algo importante, cuando uno tiene que darle una noticia importante, incluso cuando se está haciendo un proceso espiritual. Yo como sacerdote nunca voy a la casa de una persona para hablar con esa persona de un cambio espiritual, porque a menos que sea una persona anciana que no pueda salir de la casa, porque el mismo hecho de que esté en la casa, de que no se mueva, es algo que no le ayuda mucho a entender que debe haber un cambio. Por eso son buenas las peregrinaciones, por eso es que en la iglesia se ha valorado mucho el sentido de peregrinación o de ir a una montaña. Qué importante es, el Papa Juan Pablo II solía celebrar la misa en una montaña, pero no es únicamente el sentido real de ir a la montaña, sino también el simbolismo de que para escuchar a Dios necesitamos movilizarnos, necesitamos tener un sentido de que nuestra mentalidad debe estar dispuesta a algo grande, que nuestra mentalidad debe estar dispuesta a un cambio. Por eso también es importante, recomendable de que a veces antes de tener una guía espiritual, antes de alguna confesión importante, a veces es bueno, eh, como digo, que uno se prepare. Así como se prepara uno para ascender a una montaña, si uno no tiene un hábito de ascender, uno puede quedar muy mal después de ascender a una montaña. Eh, es bueno prepararse para confesarse cuando uno quiere que la confesión sea realmente algo que te cambie. Incluso para escuchar a alguien que te va a hablar en nombre de Dios. Antiguamente una especie de preparación corta era el ayuno desde las 12 de la noche. Sí, antes del año 65 la gente que iba a misa tenía que no había comido nada desde las 12 de la noche del día anterior. Era el ayuno eucarístico. Ahora también se practica. Una hora antes de la misa nosotros no comemos. Pero ¿qué tanto nos preparamos para escuchar lo que es diferente, lo que es distinto? Lo que no es únicamente la humanidad que nos habla, sino es el poder de Dios que nos habla. Mientras más preparación hay más frutos. Y la disposición también, el hecho de que nuestro corazón esté dispuesto a recibir algo grande y abundante, tiene que ver también con los frutos que va a dar. Pensemos en este día de la ascensión,
cuánto nuestra alma está dispuesta a ascender, cuánto nuestro corazón está dispuesto a cambios verdaderos y cuánto nos preparamos para que esos cambios pasen. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.